Vamos a decir que hoy tengo que aprovechar y decirle algo al doctor. El gobierno tiene 100 días, Félix. Félix, el gobierno de Danilo tiene 100 días hoy. Eso se celebra junto con el cumpleaños de Carlos. Y nosotros queremos decir que lo han llevado forzado, porque tan pronto terminó el proceso electoral, la oposición no decidió la búsqueda del poder en el 2020. La oposición decidió ponerle las cosas color de hormiga a Danilo Medina. Danilo Medina, que tiene que lidiar con tantos problemas nacionales y que no creo que sea una persona, ninguna persona con 5 sentidos le tendría envidia a esta gestión presidencial, donde algunos se dedican desde ahora a crear problemas solamente sin plantear absolutamente nada. Eso está bien, porque esa es la función de la oposición, pero se han olvidado de que según las leyes dominicanas, todavía, y la cultura, lo que más se parece a Dios es el poder y el presidente. Eso es lo que más se parece, y lo dicen los campesinos. Lo que más se parece a Dios. Usted está diciendo todo eso porque están calculando de que no le han dejado ni un día de respiro de los No le dieron, 100. no. Yo lo estoy diciendo porque hay algunas cosas que él no ha hecho y que la gente no lo ha evaluado porque no se han sentado a pensar en esa gestión. Todo el mundo, si es de la oposición, dice, yo no soy PLDista, no tengo que hablar bien de Danilo, porque él es más PLDista que todos los PLDistas, pero no entiende los problemas que hay en el ejercicio del poder. Doctor, pero yo pienso que el presidente no se puede quejar de eso. No, pero oiga, amigo, le dieron 3 años y medio del gobierno pasado de tregua. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Vamos a revisar cuando tú quieras los 3 años y medio. Lo que te estoy diciendo es que él no se está quejando, pero yo me estoy quejando. Sí. Pues yo tengo derecho de quejarme. Pero, claro. Como yo entiendo que Narciso quería que la FARC vuelva a las montañas, y por lo mismo también que están pensando que Donald Trump es un troglodita y un... Óyeme, ojalá que tú y yo podamos mañana, el jueves, poder hablar de Donald Trump. Entonces, yo lo que quería decir es que ese hombre no es un bellaco. Eso es lo que yo quería decir. Mira, si él quisiera, le convierte este país en un infierno, al punto de que hoy, Leonel considera que él es una opción y está haciendo su política para volver. ¿Por qué? Porque hay un clima propicio. Hipólito Mejía es conferencista. Se está dando conferencia. Sí, hoy tú sabes lo que es. Entonces, se olvidan. Aquí había un gobierno que yo no lo quiero mencionar porque el hijo cumpleaños hoy, que se levantaba como los Boy Scouts. Todos los días se levantaba a hacer una mala acción en vez de una buena acción. Un Boy Scout negativo. Un Boy Scout al revés. Óyeme, si tú sabes que un gobierno bellaco, no es que el jefe de la policía y el jefe de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público y de los organismos de seguridad y de las fiscales, y que tiene que ver con la moneda y con las migraciones y con el presupuesto y con los cheques y con muchas cosas, hasta puede coger, óyeme bien, y poner un departamento de tránsito a pararte en todas las esquinas y ponerte una contravención. Óyeme, que no jodan tanto, que dejen ese hombre tranquilo, que dejen tranquilo a Danilo, que es muy complicado. Entonces, cuando tú crees que vas a respirar, viene la naturaleza y hace una devastación del país. Oye, tiene suerte el hombre, porque cuando viene con un plan de gobierno y cuando viene primero
Problemas con lo de la naturalización, después problemas con muchísimas cosas y ahora con los fenómenos naturales. Bien, yo quiero decir que hoy cumpleaños un amigo que se llama Moisés Martínez. Moisés Martínez, después de Acero Estrella, el hombre que funciona más con metales y estructuras metálicas. Él es de metal estructura. A Moisés, un abrazo y que logre empatar dentro de 100 años con Manuel. Que le faltan 100 para empatar. Sí, pues imagínate tú. Señores, falleció el alcalde de Salinas, Henry Encarnación. Parece que era muy querido porque veo que hay mucha gente que nos ha llamado para dar ese dato. Bien, tenemos que hacer una pausa, doctor, así es que lleve suave al presidente Medina. ¿Quiere que lo lleven más suave? Hoy es el primer día de su último periodo. Sí. ¿Usted cree? Pero parece que no, porque usted está en otra cosa. Bueno, pero eso soy yo. Me dijeron. Eso soy yo soy. Pero ¿y para qué cambiar el caballo cruzando el río? Ay, qué lindo. ¿Para qué cruzar el caballo cruzando el río? Qué estrofa más bonita. ¿Y tú sabes lo que es volver a Hipólito y a Leonel? No, déjate de eso. Pero doctor. Vueltas, no, pregúntale a José Israel ahorita. Vueltas, no. Pero entonces nosotros vamos a vivir del miedo. De aquí a que ellos se postulen, ya nadie se va a acordar de esos gobiernos, ni de los malos que ellos hicieron, tampoco. Ese es el juego. De aquí que ellos se postulen. Y eso está Balaguer tan lejos. Volvió en el 66. ¿Y eso está tan lejos? Para mi asombro. Sí, volvió. ¿Volvió? Volvió en el 66. En el 86. En el 86 hasta el 96. Y volvió ciego. Sí. Y del 86 al 96. Sí. Así es. Es que el carguito es un problema. Bueno, pregúntele doctor, a Hipólito. Nos vemos el jueves con Donald Trump. Donald Trump. Doctor, vamos a ir ahora. Tú sabes que hay días que nacen muchos amigos de uno, desde los que tú estás. Gracias. Pero también un día como hoy nació el doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez. Pina nació el 22 de noviembre de 1922. ¡Wow! ¿Cuántos son? 94. 94 cumple Pina. Hay gente que le calculó la edad por intervenciones americanas. Nació en San Cristóbal, casado con Betania Peláez y Ortiz, abogada. Es el padre de César Ramón Pina Toribio, de Ramón Bienvenido. Nacieron en el mismo mes. Son bis. ¿Tú has visto bis? Teodulo Ramón, que es médico, Osima del Carmen, Alejandra Betania y Osima Ramona. Se graduó en Derecho en Santo Domingo, especial curso de Criminología y Derecho Penal en París, en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas. Ha sido director de las sucesiones, abogado, jefe de departamento legal del Banco de Crédito, diputado al Congreso, ministro consejero, adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha publicado muchísimas obras y Ramón Pina, cuando hicieron este libro, después de hacer este libro, fue Procurador General de la República y Procurador de la Corte. Así es que un abrazo al doctor Pina, que es primo de Trujillo. Sí, porque él es hijo de Teodulo Pina Chevalier. Así es que eso lo conseguí en un libro importante que ya lo habíamos referido, de un tipo muy bellaco. Bueno, vamos a hablar del libro después. Llegó José Israel, le damos la bienvenida. José, habemos Junta Central Electoral. Sí, ya. Ya hay junta. Ya, ¿verdad? El doctor Castaño le dio la bienvenida al doctor Rosario, le dio la despedida al doctor Rosario. Dice, pero se cometió una iniquidad con Rosario. Él no debió salir expulsado por el embajador americano. Seguro. Eso no debió ser. El Senado no tuvo gallardía para desafiar esa necedad.
Bueno, pero que no era un acto del Estado americano, ni nada, era una tontería. Pero la mano de Dios. De un hombre que cometió un exceso de poder, que prevaricó. Pero ese es un vicio que se reproduce por donde quiera en el país. Pero el hecho de que el embajador americano le haya hecho lo que le hizo era suficiente para que nos planteemos y no le diéramos salida. Exactamente. Yo creo que la mano de Dios fue justa con el embajador americano. Ya no va a ser más embajador americano. Bueno. Se acabaron las mariconerías en este país. No, eso no se va a acabar. Eso no se va a acabar nunca. Sí, pero yo sé oficialmente. Tú sabes lo que yo digo, José, no se va a acabar ni debe acabarse tampoco. Es una forma de vida de miles de personas. Pero mire, el triunfo de Trump desplazó el tema de lo que eran de que los derechos y y todas esas cosas raras también. También el doctor Castaño dice que la ley de partido político y que la nacionalidad se va a defender, porque tú sabes que la Junta es la de encargada del registro civil. Así que termina ese capítulo y quiero saludar al doctor Abinader, que a pesar de haber perdido las elecciones, tiene dos amigos de mucha influencia en el nuevo gobierno de Estados Unidos. Él es amigo de Giuliani, y él es amigo del senador Adriano Espaillat. Cosa que son de dos partidos distintos, pero él en su campaña, inclusive los trajo aquí. De dos, así es que yo creo que él está pegado, ¿verdad? O si no es amigo directo, por lo menos es amigo de sus amigos. Hipólito es conferencista. No se ha valorado suficiente el triunfo de Adriano Espaillat en las elecciones norteamericanas. Es la primera vez que un nativo de la República Dominicana llega a ser senador, legislador, fue senador del estado en el estado ahora es federal. Ahora es representante o diputado para nosotros. La Cámara de Representantes, el equivalente de la Cámara de Diputados Dominicana. Es representante que triunfó en la boleta demócrata en Nueva York. Pero además llegó ilegal a los Estados Unidos. Tuvo varios años ilegal. Tiene varios. Eso le da una claridad práctica, no aprendida en libros, de qué significa llegar ilegal a Estados Unidos y llegar a ser y homologarse en la sociedad norteamericana al extremo de llegar a ser representante ante la Cámara Baja. Digo, ya eso lo había logrado el papá de Obama, ¿verdad? Sí, pero un dominicano no lo había logrado. No, nunca. El papá vino de África y terminó con un hijo presidente. José. Pero, a propósito, pero en este caso fue el hijo. No, hombre, yo sé. En este caso es él mismo. Pero yo quiero preguntarle algo, José. Sobre todo en un momento en que las migraciones son un tema importante. Es un tema hoy. Uno se pone a ver a través de las películas y cómo quizás en un periodo hasta próximo a mediados del siglo XX, todavía había gente que decía, voy para América, decían, de cualquier país del mundo. Cogían un barco y lo metían en una isla, lo desparasitaban, entonces, o lo ponían en cuarentena si venían con alguna enfermedad. Entonces, ¿a partir de qué momento es que se arrecian tanto los controles migratorios y las exigencias de visa que restringieron esa llegada, así como de todo el que de la gente que se aventuraba a buscar nueva vida en América de otro sitio del mundo? Mira, no creo que ha sido fácil siempre. No ha sido fácil siempre. Los Estados Unidos se ha construido a base de grandes migraciones, un espacio muy grande. Los colonizadores que llegaron eran pocos y los indios existentes menos. Entonces era un espacio muy, muy amplio. Hay que decir que Estados Unidos tiene varias composiciones. La composición que desarrollaron los colonizadores de Inglaterra y Escocia, y también la que desarrolló Francia en el sur, que fueron compradas a Napoleón después del fracaso de la dinastía que él creó con un pariente en México, y la parte que le compraron a España, que fue la Florida y esa zona, y la parte que le compraron a Rusia, que fue Alaska. Y eso no fueron conquistas y no compras. Y la parte que le quitaron a México, que sí es una conquista.
Eso era casi la mitad de México, que es lo que se llama Texas y esos espacios. Sí. Entonces todas esas composiciones se integraron a la vida norteamericana, a la sangre norteamericana, a Norteamérica. Pero mantienen sus diferencias. Por ejemplo, los estados que fueron franceses, del sur del Gran Río de Tennessee, ahí los códigos vigentes son los códigos franceses. Y se habla francés con una naturalidad extraordinaria. Entonces, las otras migraciones, las del siglo XX, hubo la gran inmigración de esclavos, una parte de los cuales se trataron de sacar después del levantamiento de la esclavitud, mandándolo a Liberia, que es una república títere que ellos formaron en África, sí, en tierra comprada, y mandándolo incluso aquí durante el periodo de la ocupación haitiana, donde crearon los núcleos de Samaná, que todavía sobreviven con una cierta identidad, porque eran grupos religiosos que mantienen su identidad, tienen su propia iglesia, que es una belleza, que es un valor arquitectónico local. Y las otras migraciones han sido controladas por factores políticos. Por ejemplo, ellos han facilitado la conquista de la Florida por Cuba. Si tú te mojas los pies, tú llegas allá. O sea, lo que varió fue no las restricciones, sino la selectividad. La selectividad. Bien. Hubo una época, por ejemplo, que había campos de concentración de migraciones japonesas, sí, durante la guerra con Japón. Campos de concentración como tales, igualito que los de Hitler. Bien. Quisiera decir que... Pero luego esa gente se soltaron y viven en los Estados Unidos, muchos, y su descendencia. Y algunas interpretaciones que se le dan a la próxima gestión de Trump. Y es natural, uno piensa que él va a hacer lo que dijo, ¿verdad? Y hay un candidato creo que a procurador de la República o algo así, que dice que los dominicanos no sirven para nada. Yo quiero que él se refiera a Adriano, que es el primero que le demuestra que no es verdad. Él le contestó ahí mismo. ¿Verdad? Sí. Le contestó ahí. También quiero decir que a veces hay interpretaciones. Por ejemplo, que Trump era un troglodita. Yo creo que él representa la esencia de algo y se está poniendo de manifiesto cada día, así como el ejercicio de otra persona que está ejerciendo un poder político y religioso, que es el Papa. Con esas dos figuras, yo creo que nosotros vamos a tener que coger una lupa y empezar a ver de cerca. Por ejemplo, el Papa hoy dice que le ordena a los sacerdotes que pueden comenzar a otorgar el perdón a aquellas personas que han sido condenadas de por vida lo han excluido, a tener pecado de por vida por haber hecho un aborto. Lo mismo ocurrió con el divorcio. Señores, miren, la iglesia tiene algunas disposiciones que a veces son posiciones hipócritas. El divorcio es un lazo indisoluble. ¿Quién dijo si cuando aparece un gobierno, un rico o un presidente que da unos cuartos, le anulaban el matrimonio? Sin embargo, la iglesia permitió la división de la iglesia de Gran Bretaña por un problema de un divorcio. Lo que yo quiero decir es lo siguiente: el Papa no ha legalizado el aborto, ni él ha legalizado el divorcio. Lo que pasa es que si una persona que mata a otro, bajo ciertas condiciones se le otorga el perdón de un pecado, no es que lo suelta de la prisión. Él lo que hizo fue regularizar esa situación. Juan Pablo recibió al que le dio los tiros, ¿o no? Sí, claro. Entonces, yo creo que no se le puede, igual que con lo de Trump. A Trump hay que, decía el doctor Junior Espinosa, que a Trump hay que juzgarlo por aquellas cosas que dijo y no haga. Ojo, porque es así. La cantidad de gente que votó por él está esperando que haga todas esas cosas. Pero vamos a esperar que ocurran esas cosas. Yo creo que
con José Israel, lo que quisiera es que él nos analice un poquitito. José, aquí tuvieron 6 jóvenes el otro día que representaban una nueva generación. Vamos a planear a veces traer ese tipo de personas. Nos llegó una propuesta de alguien que vive el programa en el extranjero, donde nos desafía prácticamente a que hagamos un panel así de mujeres. De mujeres, lo estoy preparando, pero no consigo todas. Pues yo te voy a pasar ese mensaje, porque ahí hay varios nombres que sí, tú podrías tener en cuenta. De mujeres jóvenes, ¿verdad? De mujeres jóvenes, sí. Claro. Lo que pasa es que hay un fenómeno de tipo mediático que yo quisiera que tú... ¿Por qué en un programa que no se dijo nada importante y que no hubo tiempo para que cada uno de los expositores dijeran muchas cosas, sencillamente se identificaron? ¿Por qué produjo un impacto de esa naturaleza? Porque se logró una composición de jóvenes realmente exitosos, de jóvenes que se expresan muy bien, y además un conjunto que demuestra que hay otra fuerza en el país. Y no es que todo no se ha perdido. Nunca se pierde todo. Nunca se pierde todo. Porque uno pensaba que como que eso no existía. Aquí existe una generación de jóvenes que son capaces y preparados, ¿verdad? Tiene que existir porque las alternativas generacionales siempre se van consolidando. Lo que el acierto del programa tuvo fue localizarlos, localizar una muestra. La única cosa negativa, y nosotros debemos analizarlo todo, alguien que me dice, ay, qué pendejo estás tú, pero ellos tuvieron la oportunidad. ¿Cómo tú ves esa afirmación? Sí, pero ellos tuvieron la oportunidad. Bueno, aquí muchísima gente tuvieron la oportunidad de ir a la 40. ¿Verdad? Sí. Y luego no tuvieron la oportunidad de gobernar, habiendo pasado por ahí. Y otros que tuvieron la oportunidad y no fueron a ninguna. Y otros tuvieron la oportunidad de ser senadores trujillistas, diputados trujillistas, en el último inning. ¿Verdad? Sí. Cada quien elige su oportunidad. Estos eligieron la oportunidad de trabajar. Y trabajan. Y entre los 5 que había ahí, había 2 que no eran hijos de papá. Que no tenían un papá que lo impulsara, que le condicionara la vocación, la inclinación política o la inclinación de los medios, sino por sí mismos encontraron un espacio y definieron un espacio. Siempre hay oportunidades. Ayer mismo se conmemoró la muerte de 5 de los héroes del 30 de mayo, que al decidir irse, el hijo de Trujillo decidió ir a la Hacienda María y fusilar 5 personas que estaban presas, que participaron en el magnicidio. Yo no entiendo, no quiero comprender ni justificar a Ramfi, pero cuando dan los nombres de los que lo acompañaron, no se justificaba, ¿verdad, José? Sus acompañantes. Eso fue una romería criminal. Una romería. Fueron a disfrutar de esa muerte. Y no son todos los que se han dicho. Hay gente que estaba ahí que no se ha mencionado. Y no se pueden tocar porque los hijos y descendientes se ofenden y se molestan. Por ahí pagaron una lujosa biografía de uno de los que estuvo ahí, exculpatoria, que aquí hay plumas de alquiler que se prestan a elaborar esas biografías cómodas y que ocultan la verdad de la historia. José, como tú estás subido en un palo más alto que nosotros, está bien. El hecho de que en estos días se perfilen 2 expresidentes como próximos candidatos a la presidencia, desde ahora, José, ¿cómo tú ves eso? Eso es malo. Eso es malo. El ejemplo de los Estados Unidos está claro. Las promociones políticas tienen elementos de renovación y de sucesión generacional, así sea política. El triunfo de Trump es un rechazo palmario a la reiteración de las candidaturas.
ya reiteraron un bushito. Aparte de que los gobiernos no duran 4 años, sino 8 años. Entonces se pretendía que la esposa de Clinton fuera presidenta, y además emergió la cara meritoria de la esposa de Obama, que tiene méritos y pudo haber sido presidente tanto como él. Igualmente pasa con doña Hillary. Pero las sociedades se hartan, se hastían de ese tipo de reiteraciones. En Venezuela, cuando el Partido Demócrata Cristiano ganó con Rafael Caldera y el apoyo de una parte considerable de la izquierda, inexplicable por supuesto, y luego los adecos reiteran una candidatura de Carlos Andrés Pérez, se demostró que esos partidos se habían desgastado, que no eran capaces de proponer líderes nuevos, y ahí surge la mano militar con la demagogia populista inspirada en Fidel Castro, pero es la mano militar clásica, que no es capaz de ser demócrata, que encuentra un asidero renovado en Fidel Castro, que ya no es una renovación ni nada que se parezca, porque es el decano de los poderes del mundo, más de 60 años en el poder. Se agarra de ahí para validar lo que es la clásica asonada militar latinoamericana. ¿O tú crees que Trujillo no subió al poder con un programa de renovación? Y lo tenía. Y Pérez Jiménez y todos esos guardias que han dado golpes y se han logrado consolidar, tienen elementos renovadores. Pero lo que aportan es el despotismo, porque esa es su forma de actuar. Ese es su método. El guardia no es capaz de ser demócrata. ¿A quién le consulta un guardia? Y luego atropellan a la sociedad poniendo un chofer de camión como sucesor. Es un atropello a una sociedad que tiene un talento y una preparación, una formación al nivel de cualquier nivel del mundo. Ahí hay alguien, creo que el vicepresidente norteamericano o el ministro ya designado de justicia, que dice que los dominicanos no sirven para nada. Óigame, hay dominicanos en cualquier sitio de los Estados Unidos, en cualquier sitio, ocupando posiciones muy altas. En los hospitales, en la ciencia, en la tecnología, en todas partes. En el comercio. Hasta en el ejército. Hoy no sirve para nada el desarrollo social que se ha hecho en el Bronx, en Nueva York. No. Señor, ahí trabaja mucha gente. Los dominicanos introdujeron fórmulas de comercio novedosas en los Estados Unidos. Es más, lo que les rompieron el monopolio a los taxis norteamericanos fueron los dominicanos con el taxi por teléfono. El primer Uber fue allá. No, el primer Uber fue allá. Mira qué bien. Los dominicanos rompieron el sistema de taxi norteamericano, que era un oligopolio. Hay otro tema, José, que se trata de la independencia del Líbano, que es hoy. Realmente, ese problemita de Jordania, Líbano, Siria y hasta Israel, la repartidera del 48, mucha gente, por temor, por el poder que han logrado tener los judíos en el mundo, a veces no quieren analizar eso. ¿Qué fue lo que hizo Francia e Inglaterra con Jordania, Siria y el Líbano? En primera instancia, Francia, Inglaterra y Rusia. El problema central de ellos era resolver su problema judío. O sea, los judíos como una comunidad con vida propia dentro de los países de Europa. ¿Rusia participó ahí? Pero claro que sí. Bueno, fue el primer aportador de judíos que regresaron. Pero además, todas las decisiones se tomaban entre los que ganaron la guerra. Ya. Y los que ganaron la guerra fueron 3. Los aliados. Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Francia se pegó, pero Francia no luchó. Pero naturalmente tenía un hombre impresionante en Londres, que él llegó a decir: yo soy Francia. Yo soy Francia, porque los otros generales
habían desertado y se habían convertido en y parte ese del hombre poder. que dijo así fue el mismo que gobernó después en el 63, que fue al entierro de Kennedy. Ese mismo hombre, y tuvo vigente tantos años. Se retiró el día que unas manifestaciones públicas dijeron que ya él estaba fuera de juego. Y se fue. Cuando las grandes manifestaciones del 68. ¿Y esas 4 naciones qué decidieron? Decidieron echarle un segundo piso a Palestina y montar a Israel ahí para que los judíos se fueran. Porque además la guerra fortaleció. Y no fue echar Palestina de ahí, más que echar un segundo piso. No, la pretensión era echarle un segundo piso a Palestina y que coexistieran. Eso es imposible. Los palestinos tenían 20 siglos ahí. Tú no tenías que forzar esa situación. Además, los propios judíos, en el último, que se recuerde, encuentro de la comunidad judía en el 98 del siglo XIX, acordaron comprar una tierra en Patagonia, en Francia. En Argentina. En Argentina, donde no había habitantes. Y los propios norteamericanos tenían espacio para crear una nación judía dentro de su propio país, donde no había habitantes nunca. Óyeme, solamente el rancho King en Estados Unidos tiene una superficie superior a la República Dominicana. Sí. Son más de 55.000 kilómetros cuadrados, creo. El rancho King es una propiedad privada de vacas y cosas de esas, sin gente. La gente que va ahí es a trabajar. No viven más que una familia, los dueños de la cosa. Entonces, para hablar de un caso ya desarrollado, además es un trabajo de producción notable. Y lo que pasa es que junto con la masacre judía en Alemania, como contraparte, las comunidades judías en los países que adversaron a Hitler se fortalecieron mucho y tenían un poder realmente más grande dentro de aquellos países. Por la naturaleza de las comunidades judías que conservaron la nación sin territorio durante 20 siglos, pues naturalmente eso en algunos sitios provocaba rivalidades y escozores. Alemania ya no tenía problemas judíos, porque los mató a todos. Y los que no mató se fueron para siempre. No tenían voluntad de regresar a Alemania ni hoy, si hay alguno vivo. Pero en aquellos países tenían una fortaleza grande y entonces ellos se inventaron, vamos a evacuar por ahí. Pero no acertaron. Ese error del fin de la Segunda Guerra Mundial es más trascendente que el muro de Berlín. O que la división de Alemania en 4 partes, donde dejaron a Berlín metido en el centro de la parte norteamericana, para decirla por su nombre. Pues después se convirtió en una sola. Y la dividieron en 4, le dieron un pedazo a Francia, Inglaterra reclamó el suyo, Estados Unidos cogió el suyo y Rusia cogió el otro. Bueno, después se formaron 2 repúblicas, o dos organizaciones oriental políticas, y occidental. Oriental y occidental, pero quedó Berlín Oriental, quedó en el centro de Alemania Occidental. Para llegar ahí había carreteras especiales, líneas aéreas especiales, y un buen día los americanos lo acercaron. ¿Tú crees que eso es más trascendente, lo de Israel? Pero fíjate cómo lo de Alemania se resolvió un buen día. Porque la nación alemana un día se cayó el muro y se acabó. Cambiaron las condiciones políticas. Sin embargo, el otro no se va a acabar nunca. El otro es una tragedia terrible para la humanidad. Y echa un poquito para allá, Siria y el Líbano. ¿Qué fue que inventaron los ingleses y los franceses? Eso es parte de esa jugada. Esa jugada comenzó a revertirse, no con la guerra de los judíos y de los palestinos, sino cuando Nasser y el partido Baath tomaron el poder en el Cairo y apareció una opción laica en los países árabes. Dentro de los países árabes. Con Nasser. Y esa noción laico-militar comenzó a expandirse por distintos sitios. Y es que nace Assad en Siria. Todos nacen del partido Baath. Incluso Mossadegh. Pero Hussein no, ¿verdad? Claro, en Irak. Claro que sí. También. Hussein era del Baath. Yo nunca había visto un fenómeno así de un partido multinacional. El Baath, es un partido que lleva líderes a la presidencia en diferentes naciones. Bueno. Pero mire, en el fondo todos esos países árabes son una sola nación. Bueno. No.
es un solo pueblo, no una sola nación. Bueno, vamos a hacer una pausa, señores. Tenemos que recordarles que cuando Dios tiene las chacabanas más finas. Félix de Sena una vez nos pregunta y esporádicamente lo revisamos. Dice, ¿cuándo se jodió República Dominicana? Nosotros tenemos necesariamente, eso que hace José Israel a veces, que nosotros lo combinamos a que nos hable de alguna cosa de esa. Nosotros tenemos que hablar un día del PRD, porque es que aquí hay muchas culpas que se le cargan a personas, pero no buscan el origen de los problemas, ¿verdad? Y hay gente que nace con suerte. Yo no sabía que había suerte en política. Tú sabes un hombre más suertudo que Balaguer, donde ahora consigue más adeptos que cuando estaba haciendo política. Es así. O tú te encuentras en todas las oficinas públicas un retrato de Juan Bosch. Uno no quiere decir nada, pero... Mira, mi concepto está escrito. El PRD se jodió. El PRD se jodió. Sí. Y jodió al país. Con la palabra vulgar, jodió al país. El día que facilitó la vuelta al poder de Balaguer en el 86. Cuando regresó Balaguer. Cuando regresó Balaguer en el 86. Cuando Jacobo no quiso pelear. Cuando Balaguer llegó amnistiado del país por el temor que provocó Jacobo Magluta y el enfrentamiento dentro del PRD. Ahí se hundió, no el PRD, no. El país. El país. Y todo es consecuencia de esa falta de control que tenía Peña Gómez de ese partido. Él perdió el control del partido, dejó que las tendencias se enfrentaran neutralizando a un partido que tenía una perspectiva de poder muy larga, que representaba no la democracia dominicana ni nada, porque eso fue hijo de una negociación con Ramfi, no. La Revolución de Abril, que es el acontecimiento más trascendente de la historia dominicana en el siglo XX. Ahí, ese partido que representó eso en el poder, hábilmente dirigido por Peña, logró la presidencia con don Antonio Guzmán, casi un extrapartido. Después con Jorge Blanco. Y después con Jorge Blanco, ya en un enfrentamiento pernicioso con Jacobo Magluta. Y cuando Peña presentó sus aspiraciones legítimas, pero a destiempo, no se pudieron poner de acuerdo y Balaguer triunfó. ¿Y tú entiendes que estos 3 periodos debió gobernar el PRD? 3, no, 7. Hasta Peña. Sí, hasta Peña. Pero hay un ejemplo del partido Azul en la guerra restauradora. Lili incluso ganó uno de los periodos de 2 años, porque los 2 más 2 se lo inventaron los azules en el siglo XIX. Lili gobernó un periodo de 2 años, entregó el poder a Villini y luego cogió el mando. Si ahí se rompió una cadena, ¿qué fue Hipólito Mejía en el 2000? ¿De dónde aparece eso? Hipólito del movimiento agrario reformista. Hipólito representa a Antonio Guzmán en las opciones. Pero Hipólito fue secretario de Agricultura, que lo hizo bien, hay que decirlo, él lo hizo bien, porque de eso él sabe. Pero no sabe de más nada, ¿eh? Él fue secretario de Agricultura porque era amigo de Iván, el hijo de Antonio Guzmán. Él era demócrata cristiano, él era social pistola. Y luego del movimiento agrario reformista con Fernando Álvarez. Cuando el gran desafío de Balaguer y la reforma agraria, que conmovió la fuerza política del país. Ustedes están hablando de reforma agraria, yo voy a hacer una reforma agraria. Y entonces la gente no supo cómo reaccionar. Ahí apareció Juan Bosch como líder de los arroceros. ¿Y por qué los 10 años fueron mejor que los 12? Porque Balaguer sabía que cada periodo era distinto a los otros. Él sabía que él tenía que renovarse. Hay 3 Balaguer, el Balaguer de Trujillo. El Balaguer de Trujillo. El Balaguer de Trujillo, que es un periodo largo en que hay 3 Balaguer también. Sí. Hay el Balaguer hasta el 40 y el Balaguer del 40 al 50, que está en el exilio. Del 40 al 50 se lo pasó fuera. Y del 50 al 60. Al 61. Al 61, que fue una obra maestra de política para convertirse él en el líder de esa fuerza social que representaba Trujillo. Él asumió desde el poder la opción del liderazgo. Ese uno con 3 etapas. El segundo es 61, 66
o en el 66? No, el 66 cuando los yanquis lo imponen aquí, lo traen y lo ponen ahí, porque no ganó esas elecciones, lo impusieron. Pero ya tenía una larva social creada, organizada, que manejó muy hábilmente. Tú te lees La marcha hacia el Capitolio, es un libro muy ignorado, donde recoge los discursos de esa campaña del 66, discursos dichos ante 14 muchachos y 17. Los dos hicieron lo mismo. No, ¿quién? Juan Bosch y él. No salieron. Juan Bosch no salió. No salió. Balaguer salió. Pero en cada pueblo donde dice el discurso tiene un contenido social del pueblo. Cuando está en San Pedro de Macorís habla de la clase obrera. Cuando está en Santiago habla de la oligarquía y de su capacidad para desarrollar a Santiago y su ejemplo de convertir a Santiago en una ciudad modelo. O sea, Balaguer era un hombre sumamente hábil en política. Tenía mucha doctrina en la cabeza y había vivido una experiencia de poder. Y el triunfo de Balaguer en el 66 no fue el miedo a los Balagueres La Paz, esa fue la consigna. Sí, porque teníamos el miedo de la revolución. Sí. Y en el 86 no fue miedo al PRD. Miedo al PRD. Entonces. Miedo al PRD no, miedo a Jacobo Magluta. Jacobo Magluta, que se rodeó de un sector externo, que era un grupo de asaltantes, como lo fueron en los 43 días, porque Magluta había estado 43 días en el poder y todo el mundo sabía cuál era su forma de gobernar. ¿O tú crees que el país no sabía que un ministro iba con los acreedores del balaguerismo al Banco Reserva a cobrar la deuda y entregar el 40%? El país lo sabía. Un ministro, un secretario de Estado de la presidencia iba allá a cobrar el 40%. Porque los balagueristas cuando después de Jorge Blanco, tenían 2 periodos ya sin cobrar. Sí. Todo eso que le quedó de ver Balaguer. Guzmán y Balaguer. Ellos tenían. Guzmán y Jorge Blanco. Cuando muere Guzmán y Jacobo le da el chance de cobrar, todos cobraron. Pero con el 40. Ahora eso quedó como una mancha de Jacobo. Y este hombre, ¿qué es lo que va a hacer este hombre en el país? Con ese equipo que gobernó 43 días con él. No. Es más, llegó un momento que la gente decía que Jacobo Magluta era peor que Balaguer. Pero él ganó estas elecciones. ¿Quién? Jacobo. Bueno, como el de Clinton. Como el de Clinton, sí. En Estados Unidos, Hillary tiene 2 millones de votos más que Clinton ya. Ya está en 2 millones de votos. No en. ¿Eh? Es así. Es así. ¿Para qué hay una Cámara de Diputados? Entonces el PRD se embromó ahí. Ahí, y yo lo escribí, eso lo escribí yo. Ahí se jodió el PRD. En el 93 escribí yo un artículo. ¿Cuándo se jodió el PRD? ¿Cuándo se jodió el país? Porque fíjate el curso a donde ha seguido los muchachos, la juventud conservadora de este país, que la organizó Juan Bosch en el PLD, fue ungida heredera, del poder. No fue Hipólito que desarmó el país y no fue Miguel que lo llevó de un 43 a un 5. Óyeme, todo eso es un proceso de desgaste. Que termina ahí. Cuando Jacobo interrumpe el periodo de retorno del balaguerismo a través del PLD, él lo que hace es manejar la inercia del liderazgo peñagomista. Es la continuación del entierro de Peña Gómez. Ahí es que gana Hipólito. Hipólito gana como parte del cortejo de Peña Gómez. Del cortejo fúnebre. Sí. Lo mismo que produjo con la ganadera de los diputados y senadores se prolonga hasta la presidencia de la República. Pero naturalmente. Porque Peña se arrasa ahí a los 10 días de morirse. Pero se prolonga hasta el 2000. Pero Jacobo no tenía liderazgo de nada. Jacobo era heredero porque fue candidato vicepresidencial de Peña en las elecciones anteriores. Pero no un líder del PRD, no una tendencia en el PRD. Peña tal vez presentía su muerte temprana, pero él no fue director del PRD para la continuidad del poder del PRD, sino para el éxito muy efímero de dos transiciones
con Antonio Guzmán y con Salvador Roque Blanco. Transiciones hacia él, que era el gran líder, pero que él no esperó su momento o no tenía espacio de vida para su propio momento. Y toda esa experiencia y juventud que le queda a Leonel no se puede aprovechar. Bueno, después de tres presidencias. Ya tenemos hechos cumplidos, liderazgos formados y 2 partidos nada más. El PLD absorbió al Partido Reformista a través de Leonel Fernández. Y Danilo está absorbiendo al PRD a través de Miguel. Pero Miguel no es el culpable de eso. Miguel de alguna manera cogió colita ahí. Sí, porque no lo habían desbaratado. Dame una colita porque yo... Sí. Ya eso no existe. Pero él no tiene la culpa de eso, ¿no? Ese partido lo destruyó una mala dirección en el año 92. 92. Ahí fue. En las elecciones 90. Ahí fue. Eso fue un disparate. Bueno.